volvemos a saludar a todos y todas quienes nos acompañan en esta última charla del ciclo de historias comparadas Norte y Sur de Córdoba. Como ustedes bien han sido informados en el cronograma que hemos compartido desde el mes de mayo, esta última charla comprende el estudio, el recorrido por dos instituciones museísticas que están a cargo del Museo del Festival Nacional de Doma y Folclore Jesús María y el Museo y Archivo Lilia Denari de la localidad de Adelia María. La primera parte de este encuentro va a estar a cargo de Constanza Biel, que es la secretaria de Turismo del Festival Nacional de Doma y Folclore Jesús María, y a cargo también del Museo del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Así que, bueno, Constanza, te agradecemos esta participación y compartimos tu propuesta con todos los que estamos aquí presentes. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo Flavia, mi nombre es Constanza, soy secretaria de Turismo del Festival. Y bueno, primero, más que nada, contarles cómo se gesta esta institución, cómo es nuestra manera organizativa en realidad. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Y bueno, ustedes me dirán, ¿por qué sin fines de lucro si obviamente cada enero recibimos plata, digamos, utilidades? Pero bueno, esas utilidades no son distribuidas en alguien privado, sino que el festival está constituido por 20 cooperadoras escolares. ¿Sí? Cada de esas 20 cooperadoras de Colonia Carolla, Jesús María y Colonia Vicente Agüero aporta, digamos, durante todo el año personal, ¿sí? Capital humano que trabaja voluntariamente, que formamos parte de la comisión, ¿sí? La comisión directiva, y que somos quienes organizamos el festival. Esto lo hacemos voluntariamente, desde el primero hasta el último, ¿sí? Por eso es que somos una organización sin fines de lucro, porque no queda en un bolsillo privado, sino que después esa utilidad, toda esa ganancia que da el festival, se distribuye en 20 cooperadores escolares, ¿sí? Bueno, estamos acá en el Museo del Festival, que hace muy poquito, bueno, lo inauguramos, se inauguró en enero de 2020, después por pandemia tuvimos que cerrarlo y bueno, lo volvimos a abrir hace un tiempo ya. Como dije antes, somos todos voluntarios, así que bueno, en mi caso sí soy profesional de turismo, pero en las distintas secretarías que se divide la comisión directiva, hay gente que simplemente tiene ganas y tiempo y bueno, aporta eso para el festival, pero no necesariamente es profesional del área en la que está a cargo. Entonces, bueno, nosotros, obviamente, para hacer el museo no somos ni museólogos ni historiadores, así que sí, nos tuvimos que buscar el apoyo de profesionales que hicieron el museo, estuvieron trabajando, investigando y, bueno, plantearon después el museo que hoy vamos a recorrer. ¿Sí me acompañan por acá? Tenemos esta primera sala, nosotros lo pensamos como un auditorio en donde, en las distintas secretarías que se divide la comisión directiva son, por ejemplo, seguridad, finanzas, turismo, patrimonio, que se encarga del mantenimiento de todo el predio, cultura y obra social, contrataciones, relaciones públicas y la secretaría de prensa. ¿Sí? Cada uno tiene sus distintas tareas. La Secretaría de Cultura se encarga también de todo el año de tener como el contacto, digamos, con los colegios, las escuelas asociadas, y con ellos se hacen distintos talleres, como por ejemplo el taller de payadores, que ya es un taller que se ha instalado, se llama Payadores del Futuro, en donde viene el payador oficial del festival, que es Nicolás Membriani, y les enseña a los chicos cómo hacer una improvisación, una payada. Eso antes se hacía en las sedes en donde estaba la secretaria, pero ahora utilizamos este espacio para hacer ese tipo de talleres, hacer conferencias, hacer distintas charlas. Así que bueno, este es un espacio que realmente era necesario dentro de la institución. Podemos ver en esta pared todo lo que son los presidentes, que estuvieron a cargo de la comisión directiva desde el principio hasta el saliente, que fue, Nicolás Totis. Ahora el actual presidente es Juan López.
De este otro lado tenemos los campeones de las jineteadas, desde el primer festival hasta el 2019. Tenemos que actualizar el resto de las 3 categorías, ¿sí? Y por último, bueno, en el festival, por ahí quizás no tanto se le da la importancia a la presencia femenina, y nosotros tenemos una figura femenina muy importante, que no todos saben, ni siquiera hacemos un mea culpa, porque tanto en la ciudad de Jesús María como en el propio festival interno, por ahí se desconoce la presencia de esta mujer que ha sido muy importante y que es la madrina del festival, que es María Elena, una cantante litoraleña, ¿sí? A ella le otorgaron el título de madrina del festival en el cuarto, ¿sí? Quizás no es tan conocida ahora en la actualidad porque ella tuvo un accidente de joven y bueno, falleció, así que por eso no lo tenemos ahora, digamos, como artista, pero ha sido muy importante su presencia en esos primeros festivales. Ahora vamos a ingresar a la sala en sí, en donde, bueno, les vamos a contar un poco de cómo nace el festival, cuál es la historia. Yo antes le dije que éramos una asociación sin fines de lucro, que trabajábamos voluntariamente para apoyar a las escuelas, ¿sí? A 20 cooperadoras escolares. Esta idea surge en 1965, cuando en el seno, digamos, de una cooperadora escolar del Colegio Primer Teniente Morandini, surge la necesidad de hacer un evento para, bueno, generar fondos para solventar, digamos, los gastos del colegio. ¿Sí? En esa reunión se tira la idea de hacer un festival que sea nocturno de jineteada, así que les gustó la idea y también propusieron de que se sumaran otras operadoras escolares para hacer, bueno, la fiesta obviamente un poco más grande. Y ahí suman lo que es también la música, ¿sí? A la jineteada. Hoy son 20 cooperadoras. Al principio, el primer festival no eran todas. Algunas de Colonia y Carolla, bueno, quizás estaban un poco más alejados, no participaron en este primer festival, pero después sí se fueron sumando, ¿sí? Desde ese momento, cada uno empezó a donar principalmente su tiempo, ¿sí? Para empezar a gestar este festival. El primer festival se lleva a cabo al año siguiente, en enero, y también duró la cantidad de noches, o sea, 10 noches que duran actualmente, digamos. Fue un éxito el primer festival, que bueno, siguió, gracias a Dios, perdurando en todos estos años. En este sector tenemos todo lo que son los símbolos que nos representan a nosotros como institución. Por un lado, el poncho del festival, que es súper representativo de, bueno, de todo lo que es esta región también. Se elige el negro porque era el color de la vestimenta de los jesuitas, y como ya saben, seguramente lo han hablado en otras charlas, la influencia jesuítica en esta zona ha sido muy importante. Tenemos dos de las 5 estancias que hay en Córdoba muy cerquita, que son la de Carolla y, bueno, Jesús María, así que por eso utilizamos el color negro, ¿sí? En el poncho. Después tenemos la mascota del festival, que ustedes ven que es un tero, y me van a decir por qué un tero, si ustedes dicen Festival de Doma, lo relacionan directamente con un caballo. ¿Por qué un tero? Porque cuando se cumplieron 50 años del festival se hizo un concurso con las escuelas asociadas, en donde los chicos tenían que proponer una mascota para el festival, una mascota que representara el festival. Y una alumna del colegio Domingo Faustino Sarmiento, secundario, y PEM 272, ella propuso que sea un tero. Y en la fundamentación puso de que ella un día vino al campo, a visitar el campo de Doma, y le llamó la atención eso, que quienes protegían el campo, quienes lo cuidaban, eran los teros. Así que ella consideró que esa debería ser la mascota del festival, y bueno, resultó la ganadora, y de hecho el tero se llama Domingo, por Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, el tero ya creció con su familia, ya tiene su tera, tiene 3 teritas, y bueno, hasta el día de hoy seguimos teniendo teros en el campo de la Doma. Después acá tenemos la bandera del festival, que bueno, se divide a la mitad. De un lado tenemos la bandera nacional, ¿sí? Celeste, blanco y el sol, y del otro lado
tenemos el color rojo y el símbolo, ¿sí?, del festival, que es el jinete con el reservado. El color rojo representa el coraje, digamos, de esta práctica de la jineteada. Bueno, ahora seguramente muchos lo conocen, ya el anfiteatro han venido a visitarlo, pero por ahí nos tenemos que situar de 57 años antes, cuando se empieza a gestar esto, ¿sí? Nosotros lo vemos muy armado, muy bonito, pero la realidad es que en esa época no había nada en este sector. Este terreno se llamaba la Plaza de los Federales y estaba al frente de lo que era la pileta municipal, hoy el Club Alianza. ¿Sí? Esta es la planimetría, cómo se distribuyeron las cosas en el primer festival. Esta era la cancha, las gradas, esto que dicen confiterías eran como los puestitos, digamos, de venta, de consumo. ¿Y por qué llegó ahí el predio? Porque la comisión de ese momento pidió el apoyo a la municipalidad, que se diera un lugar para poder hacer el evento. La municipalidad les presta este lugar y bueno, y tuvieron que empezar a organizar todo y ver de dónde sacaban cada cosa. Así que bueno, empezaron a buscar sillas de los colegios, tablones de los colegios también como para hacer el escenario, tenían como un acoplado para hacer el primer escenario, y bueno, y así se llevó a cabo el festival, el primer festival. Como vieron que era un éxito, dijeron, bueno, al año siguiente lo vamos a volver a hacer, pero no lo vamos a hacer así, sino que tenemos que crecer. Así que se ideó esto de crear el anfiteatro. Pero ¿de dónde sacar esos fondos? ¿Sí? Daba muchísimo apoyo económico para poder hacerlo. Entonces, la gente que formaba parte de la comisión, en ese momento, ¿qué hizo? Contrató a dos empresas, una para hacer el cavado, digamos, de lo que es el pozo de la cancha, digamos, del campo, y otra empresa para que vaya haciendo las gradas. Y la garantía, digamos, para darle a estas empresas, fueron los bienes de la gente que integraba la comisión. O sea que, por ejemplo, si yo lo hubiera integrado en aquella época, tenía que poner mis bienes en garantía, digamos, para que la empresa tuviera un respaldo económico en caso de que la institución no pudiera cumplir. ¿Sí? Y bueno, y así se empezó a construir el anfiteatro. En el segundo festival ya estaba un poco más armadito y bueno, obviamente después empezó a crecer cada vez más, se empezaron a ampliar las gradas, el escenario se hizo de nuevo. Actualmente hay 2 puestos gastronómicos en lo que es la calle del frente del anfiteatro, que bueno, son cosas que se fueron haciendo obviamente con el tiempo, que nada que ver a lo que estaba pensado con el primer festival. Bueno, todo acá fue de historia. Desde acá para allá tenemos todo lo que es la jineteada en sí, ¿sí? Los elementos que se usan, y nosotros en el festival tenemos 3 categorías, que acá están bien diferenciadas una con otra. Tenemos bastos con encimera, que es la categoría más fácil, si se quiere, dura 12 segundos la monta. Después tenemos la categoría intermedia, que es la gurupa, que dura 10 segundos, en donde solamente tienen como asiento, digamos, de cuero, y bueno, todo el cinchaje. Y por último, la más difícil es la crina limpia, que dura 8 segundos, en donde solamente tienen la crina del caballo, ¿sí? Para agarrarse. Bien, la jineteada la pasamos así medio rapidito, y pasamos a todo lo que es el escenario. Nosotros, el escenario se llama Martín Fierro. A lo largo, bueno, de todos los años han pasado numerosos artistas por el escenario y cada uno siempre quiere dejar, obsequiar algo para la institución. Nosotros decidimos poner como los más representativos o los que más representan, si se quiere, el folclore y el género. Tenemos el bombo, un bombo legüero hecho por el Indio Froilán. Después tenemos el violín de Lele Lobato y la guitarra y la rastra de Gerardo López de Los Fronterizos. ¿Sí? Acá en esta pared vemos personalidades, grupos,
bailarines icónicos que han pasado, bueno, por acá por el festival. ¿Sí? Y para terminar, siempre me parece súper importante remarcar esto. Yo recién dije que éramos la comisión directiva, éramos voluntarios que trabajamos durante todo el año. La comisión hoy está integrada por 52 personas que trabajan, sí, durante todo el año. Pero obviamente esas 52 personas no son suficientes para llevar todo lo que conlleva el festival, así que nos apoyamos cada secretaria en colaboradores. En la edición pasada tuvimos alrededor de 550 colaboradores que son quienes llevan a cabo estas tareas que, bueno, nosotros estamos intentando durante el año y que la verdad sin ellos no lo podríamos hacer. También trabajan voluntariamente y, bueno, son nuestro sostén y nuestro apoyo porque obviamente sin ellos no quedaría utilidad para las escuelas. ¿Sí? Así que, bueno, siempre nosotros decimos que el festival es el mayor voluntariado de AME. Acá termina todo lo que es el recorrido del museo en sí, pero les quiero mostrar más las instalaciones para que ustedes conozcan y por si vienen a Jesús María también se lleguen a visitarlo. Nosotros tenemos, además del museo, todo lo que es el almacén, que es la tienda de obsequios, ¿sí? En donde pueden encontrar imanes, llaveros, remeras, hay bombachas de gaucho, bueno, hay un montón de cosas para que se puedan llevar un recuerdo de Jesús María y del festival. Así hacen bien completita la visita. Y por acá, no sé si se va a ver bien, porque ya es muy de noche, pero salen a todo lo que es el anfiteatro y la gente puede verlo desde acá arriba al escenario, bueno, estar ahí en las gradas y qué es lo que más les gusta en realidad, ir y conocer en dónde, el lugar en situ, digamos. Así que, bueno, yo los dejo acá, continúa Flavia, no sé si con qué seguimos, pero yo acá termino. Muchísimas gracias, Constanza. Ha sido muy ilustrativo poder recorrer las distintas materialidades y cómo se conforman esas materialidades, sus significados, los componentes inmateriales que también sostienen a este espacio. Así que muchísimas gracias. Recordemos que cualquier aporte, consulta que se quiera realizar, pueden hacerlo mediante el chat y lo retomamos. Y a continuación, a cargo de María Eugenia Medina, quien está al frente del Museo Histórico y Archivo Lilia Denari de la localidad de Amelia María, nos va a introducir en este universo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy María Eugenia, directora del Museo Histórico y Archivo Lilia Denari. Me acompañan mis compañeras de trabajo, Victoria Afonso. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Iliana Arribillaga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos falta una integrante que no pudo estar, Sabrina, que también forma parte del staff del museo. Y bueno, nuestro museo es mucho más pequeñito, ¿no? Pero de todas formas, a lo largo de estos 15 años que acabamos de cumplir en el mes de julio, es que tenemos un montón de actividades, ¿no?, que se han ido sumando a lo largo de estos años. Y lo que queremos contarles hoy, hacerles una pequeña presentación, primero en un pequeño videíto que hemos armado, y van a ir viendo imágenes a lo largo de la presentación, si nos deja internet, porque les digo que está un poco complicada en estos días. Pero de todas formas, queríamos que vieran el museo a través de este video que formó parte de los videos que veíamos en casa durante la pandemia, porque como todos, no teníamos otra que dedicarnos a la virtualidad en ese momento. Entonces, bueno, quedó un pequeño videíto del MUAM Lilia Denari en casa y bueno, que lo vamos a ir compartiendo con ustedes. Bueno, Ili va a ir manejando la pantalla, que es la que más entiende del tema. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta invitación, que más que invitación es una distinción. Y felicitaciones a Historias del Sur Cordobés
por existir y continuar. Teniendo en cuenta, yo creo que está bueno comenzar diciendo que teniendo en cuenta los conceptos que nos convocan en nuestro encuentro de hoy, está bueno comenzar diciendo que el hombre es la única especie que tiene capacidad para transformar conscientemente la naturaleza. El entorno, el territorio, la región donde ese hombre se mueve, el espacio donde habita, se encuentra fuertemente condicionado por su pensamiento, por el sentimiento que da a su vida. Y por eso la realidad resultante al presente en general está caracterizada por la indeterminación, la incertidumbre, un desarrollo extraordinario de la ciencia, la tecnología de la comunicación en confort. Todo lo cual produce una humanidad tecnificada con profundos rasgos de discriminación y contaminación. Contaminación ambiental, pérdida de diversidad biológica, sobreexplotación, despilfarro de recursos naturales y culturales, y también con valores más tergiversados y livianos. En ese contexto, y pensando en nuestra triple convocatoria de hoy, nos preguntamos, ¿cómo plantear una mirada actualizada, significativa y coherente con nuestro tiempo? Por ejemplo, en el caso de los museos. ¿Cómo pueden estas instituciones culturales ser un espacio abierto a las inquietudes y necesidades de las personas que las visitan? O llamar la atención para que se acerquen otros visitantes nuevos, incluso virtualmente, compitiendo con tantas formas tecnológicas tan atractivas como se visualiza. ¿Cómo pueden ser los museos ámbitos para el descubrimiento, el debate, la reflexión, por ejemplo, sobre el pasado, sin estar muertos, o aportando e involucrándose con las problemáticas sociales que vivimos, ejemplo, la contaminación ambiental, o problemáticas que constituyen esa realidad que describimos antes? ¿Cómo lograrlo como un espacio franco, interactivo, de adentro hacia afuera y viceversa con la sociedad? En los 90, para diferenciarlo de shoppings, teatros, etc., lo llamábamos foro, con todo lo que eso implica. Y también yo diría, ¿cómo descubrir lo que no se dice en el museo, sacarlo a flote y cómo decirlo? Todas estas son consideraciones que motivan como muy importante analizar o poner en cuestión teorías, tendencias, paradigmas, recursos, herramientas para ser aplicadas en la práctica de la investigación, gestión, comunicación a la sociedad sobre estos interrogantes, a fin de estimular en ella la revelación de su identidad, sobre todo con mirada latinoamericana y con participación social. En principio, entenderíamos que el fenómeno museo solo es posible de existir como experiencia inherente al individuo. ¿Qué significa eso? Que todos los museos son fenómenos humanos, todos. Su función social, además, debe estar presente en todas o cualquiera de las tipologías o miradas museológicas desde las que se encargue, de forma que responda a las necesidades del territorio y la comunidad en la cual se inserta o que lo ha generado. Es entonces un medio de comunicación entre el ser humano y la realidad, siendo el punto de partida para el reconocimiento y protección del patrimonio que conserva, investiga y comunica, constituyéndose este patrimonio en sí mismo como una estrategia eficaz de gestión y comunicación de la propia institución hacia adentro y hacia afuera, a los efectos de que su uso social responsable conlleve a su preservación y al descubrimiento de la identidad local y aún regional, construyéndola a través de esa misma relación entre museo, patrimonio y comunidad. Sobre todo
teniendo en cuenta, como ya dijimos, nuestras características continentales de todo tipo y su contribución social al efecto. Creo que la cuestión está planteada. Ahora bien, ¿a qué patrimonio nos referimos? Patrimonio del museo, acervo del museo, natural, cultural, material, inmaterial, ¿cuál es otro? Nos referimos al patrimonio integral, concepto planteado como problemática global y compleja, que debe ser abordada desde lo natural y cultural, tangible e intangible, integradamente, proponiéndolo desde una innovación conceptual y metodológica. Manifestación de una sociedad que es contexto del museo en cuestión, herencia colectiva y producción cotidiana en un territorio dado y en la que todos tienen derechos y obligaciones. Sus características y elementos constitutivos son el dinamismo, la memoria colectiva activada, la microhistoria del lugar, la participación comunitaria, incluso la verificación de los conflictos que produce su uso social responsable. Lo intangible, por ejemplo, al igual que impregna cada aspecto de la vida de las personas, está presente en todos los productos de ese PI, patrimonio integral. Objetos, conjuntos, espacios naturales, barrios, territorios, locales, regionales, etc. En todas sus formas y variables, concierne a cada individuo inserto en su ámbito, territorio o comarca, puesto que, como ya dijimos, cada individuo es, o sea, el sujeto hombre, es en un tiempo y en un espacio. Así, es dable pensar que solamente desde una mirada integral que conjugue todos los aspectos de la problemática patrimonial a afrontar, entendida como espacio de conflicto, lucha, tensión, negociación, podremos dar a luz una noción que más allá de los saberes académicos nos permita, desde un examen total y complejo, acercarnos al todo patrimonial significativo al momento de elaborar identidad o pertenencia individual, comunitaria o nacional. En este contexto, ¿a qué concepto de comunidad nos referimos? ¿Qué comparte con estas instituciones esa comunidad? ¿Cómo se apropia de la institución? ¿Cómo el museo invita o cautiva a esa comunidad? ¿Cómo se tejen los vínculos con las comunidades? ¿Qué tipo de vínculos? ¿Para qué? ¿Qué significa e implica para el museo trabajar no para sí, sino y sobre todo con la comunidad? ¿Cómo hacer posible de ellas una participación comunitaria, colaborativa y no solo aceptativa? ¿Cómo hacer más efectivas y aún afectivas la motivación, la provocación, la comprensión en el visitante para lograr espacios de construcción colectiva y sobre todo diálogo de saberes? ¿Cómo hacer que el museo sea un lugar más de la vida cotidiana del entorno, de su entorno social? Bueno, aquí creo que como respuesta rápida a estas preguntas cuadraría una frase muy conocida de Kenneth Hudson. En los museos sobran burócratas y faltan poetas, de su obra Museos a Influencia, del año 87. Las comunidades propias, o bien que le dieron origen a los museos, son las primeras que deben implicarlo, que se deben implicar. Aún cualquier institución patrimonial cultural, como bibliotecas, archivos, reservas naturales, etc. Y implicar a la comunidad que, como dijimos, le dio origen o los contiene,
consolidándolas como entorno más próximo que la institución en cuestión, las llegue a sentir como algo propio, generando una identidad común que ayude a proyectar al museo, a descubrirlo, pero con la participación de todos. Creemos que la consecución de la relación museo y comunidad debe basarse en el establecimiento de los mecanismos que lo hagan visible a ella, proponiendo una metodología cooperativa entre ambos, partiendo de la base que su red de públicos o visitantes es concéntrica, va y viene y va. Y vuelvo a Palomero. Si alguien sale de un museo como entró, sin preguntas, sin curiosidades despertadas, ese museo no sirve. Lo mismo que al decir de Mario Chagas, un museo que no sirve para la vida, no sirve para nada. Bueno, ¿cómo lograrlo? Yo creo que motivando, o nosotros creemos, motivando desde el museo la especulación, la discusión, la construcción de propuestas metodológicas que permitan acercar a la gente, poner en valor experiencias territoriales que promuevan su apropiación y el cuidado de ese ambiente. El diálogo intercultural, la democratización de saberes, la inclusión, la cohesión, la transformación social. Esa es su función de base. Y después, para lograrlo, podemos usar los medios, las herramientas o las técnicas que cuadren, oportunas, novedosas, afectuosas, etc. Todo ello con el fin de proyectar y renovar la manera de convocar a sus comunidades, no solo teniendo en cuenta la diversidad de visitantes que acuden, sino también a las personas que trabajan en el museo. Pensar cómo transformar el museo en el actual contexto de crisis, buscando asociaciones, colaboraciones, creando redes que hagan de él un espacio abierto, dinámico, participativo, y sigo insistiendo, más que para, con la comunidad o la sociedad. A ver, entonces, podríamos intentar mencionar algunas herramientas para acercarnos a estos objetivos. Al respecto, creemos que la pandemia nos dejó algunas enseñanzas. Orientarse a lo humano, redefinir e innovar en conceptos y prácticas, proponerse una misión centrada en las personas, teniendo como soportes la creatividad, la resiliencia, la inclusión, porque el mundo es complejo, diverso e interrelacionado. Herramientas para distinguir entre diferencias y prejuicios, para replantear, reflexionar y dar a luz nuevas formas de comunicación con el exterior, con la comunidad. Selina Hafford lo dijo muy bien. ¿Cómo hacer para que el museo no se parezca al director, sino a la comunidad? ¿Cómo modificar el vínculo con la tecnología y el uso de la virtualidad como medio, no como objetivo? Además, en agosto de este año, en Praga, el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, aprobó una nueva definición de museo en la que se incluyen nuevos conceptos aplicados a la actividad, gestión y significación de los museos. Interpretación, accesibilidad, inclusión, diversidad, sostenibilidad, comunicación, reflexión y participación de las comunidades. En esa línea de pensamiento, yo diría que una de las herramientas sobre las que hay que poner el ojo es la creación del proyecto museológico o de un proyecto museológico en el cual, además de los integrantes del staff del museo dedicado a las tareas inherentes, se piensa en incluir trabajadores capacitados para mediar
con la comunidad al efecto de lograr su participación como coautora, incluso como protagonista del mismo, en el contexto de la realidad social, económica y política que le es propia. Sergio Raimondi, del Museo del Puerto, tan conocido por todos, se pregunta, ¿lo que nos cambia o puede retardar, lo tenemos en cuenta al momento de planificar o diagramar los proyectos? Les dejo la inquietud, aunque pensando en la pandemia ya nos acercamos a la respuesta. Más que convocar, ir a trabajar con la gente y para eso conocer a la comunidad, parafraseando a Marechal, ha llegado la época del megafón, o nosotros diríamos del megáfono, a elevar la voz para que todos oigan la invitación del museo. Pero, ¿nos quedamos con eso? No, debemos accionar, producir, convocar y después, ¿quién debe escuchar a quién? La respuesta debe figurar en el proyecto. Por eso es tan importante el proyecto. Además, si entendemos a los objetos patrimoniales como experiencias humanas, ya que producidos por el hombre están rodeados de todos sus caracteres de entorno, de sentimientos, etcétera, como ya hemos dicho, o lo que es lo mismo, experiencias humanas en un territorio y en un tiempo, ¿qué otra cosa se debe hacer? Creemos, sacar los objetos del museo sería la voz de toque, pero no sacar los objetos del museo, sino esa frase representa pensar primero la historia, es decir, qué se quiere contar, y luego elegir el cómo y el dónde. En el caso de la virtualidad, por ejemplo, adoptar el dispositivo apropiado. Y al decir de Silvia Alderocchi, hay que repensar las formas y los usos. ¿Para qué? Para que surjan formación, creatividad y pasión mediante los medios, comillas, en que el medio, el museo, se hará visible, atrayente, interesante, comprensible, generando empatía y apropiación en las personas que lo visitan o que participan virtualmente en sus propuestas. O sea, la forma de mediación indisciplinada, basada en el afecto de la mirada sobre el patrimonio integral y el significado que quiere comunicar, a que hace referencia Ignacio Fernández del Amo. También y al mismo tiempo, una herramienta insustituible sería, después del proyecto, mirar al museo hacia adentro, entendiéndolo como espacio de reflexión de sus prácticas y formas de relación entre sus trabajadores, a fin de flexibilizar y democratizar la institución en el marco de estas nuevas maneras de entender su función y misión respecto de la comunidad y de sí mismo como ámbito de educación no formal, coincidiendo con las miradas innovadoras que desde hace varios años se vienen construyendo en y sobre los museos. Hemos pasado por la nueva museología, después de la Mesa de Santiago, la museología crítica, y hoy la nueva museología, desde el ICOM, se desarrolla como museología social de la mano de Mario Chagas. Museos, como él dice, museos para celebrar la vida. Eso se acentuó junto con la comunicación virtual y con la pandemia frente a las dificultades de la falta de presencialidad en las instituciones. Otro punto importante sería romper
los límites establecidos. ¿Dónde? En las exhibiciones, en los contenidos, en las formas de comunicar, en las actividades. Terminar con las solas cronologías, separaciones por ítem, color, material, forma, medida del objeto, incluir las prácticas de las comunidades de pertenencia, la cadena de trabajo, la dinámica de esa materia prima usada, y por qué no, la música, narraciones en primera persona, porque siempre se pueden, a través de o con personas, generar el encuentro y la indisciplina de la falta de mirada científica, aunque hayamos usado la investigación para llegar al conocimiento. Una vez descubierto profundizar en la vida de la gente, en el territorio circundante, sus luchas, sus juegos, festejos y sobre todo la lengua asociada, porque los nombres de los materiales, de los temas, de los significados, de los grabados, de los ornamentos usados por los artistas. Necesitamos ir de la praxis a la teoría. Entonces habrá coautoría. La comunidad y sus procesos junto a los profesionales del museo para elaborar el mensaje. Escuchar para confiar, se dijo en las terceras jornadas de museología social en Quilmes en el 2020. Y para lograr abordar lo que no se dice en el museo, creemos que es necesario entender la igualdad como inclusión y diversidad social, que lo circunda esa diversidad social a nivel local, regional y territorial. La forma en que uno ve o reconstruye el pasado habilita a pensar el futuro. También tercera jornada de museología social. O sea, agregar el pensamiento disidente, mezclar las ideas para conseguir una mirada amigable, para incluir el afecto, como hemos dicho, solidaridad, empatía y, como dice Hércules Gomitolo, ponernos en los zapatos del otro. Y en este contexto de todas estas propuestas que hemos realizado, yo diría que el cierre nos lo da la transdisciplina, que es una herramienta para usar como manifiesto para abordar nuestros museos y el uso social responsable de su patrimonio integral. Es una palabra conocida desde hace 3 décadas por autores como Edgar Morin, Piaget, y se enuncia como entre disciplinas, a través de disciplinas y más allá de cualquier disciplina. De ahí el prefijo trans, sin oponerse o dejar de lado la multidisciplina o la interdisciplina, sino completándolas. Cobra importancia hoy frente a la necesidad del diálogo de saberes, porque existen otros saberes, además de la ciencia, y hay que incluirlos para comprender la complejidad y diversidad del mundo de hoy y lograr la solución de los llamados problemas del nuevo tiempo, o sea, la lógica del tercero incluido, la resolución de la problemática del cambio climático, es decir, todos problemas del nuevo tiempo. Incluye como importante también la transmisión de conocimiento, o mejor dicho, como importante, además de la transmisión de conocimiento, la intuición, la sensibilidad del cuerpo, la imaginación, articulando sus diversas áreas con otros saberes que hasta ahora no habían sido reconocidos. Y usa como metodología una nueva visión integral de la naturaleza y del ser humano. Tiene la capacidad
de captar, distinguir y entender estructuras complejas y sistémicas. Es decir, las partes son comprendidas, pero desde el punto de vista del todo, y este a su vez se modifica y enriquece con la comprensión de aquellas. Como dice Aristóteles, el todo es más que la suma de las partes. Así, creemos que la transdisciplinariedad como método aporta una propuesta más abierta, enriquecedora, que permite la comprensión de los sistemas y complejidades actuales. Nos conduce a los saberes fundamentales de la educación de y para el futuro. Única forma de construir calidad de vida para mañana. De ahí la importancia de introducirla en el tratamiento de las cuestiones, conocimientos, todo lo relativo al uso social responsable del patrimonio integral, en la forma de conducir, objetivar y planificar nuestras instituciones patrimoniales y de educación formal, como es el caso de las escuelas, y no formal, como es el caso de los museos, archivos, bibliotecas, centros culturales, incluso reservas naturales. Es como una manera vigente, efectiva y afectiva. Los voy a volver locos con el tema de efectiva y afectiva y comprensiva, de acercarnos al conocimiento y resolución de sus problemáticas actuales. Es hora de trabajar desde la imaginación y la creatividad para generar a través de la transdisciplina la indisciplina. Mario Chagas, Dixie. Y volvemos a la indisciplina. Ayer hablamos de cambio, hoy hablamos de afecto, de fratrimonio, de indisciplina, por contrario sensu, con las disciplinas, entendidas como ciencia rígida, estructurada, inflexible y aún, en algunos casos, de pensamiento arcaico. Bien, vamos terminando para beneficio de la paciencia de ustedes. Todo lo sugerido hasta aquí, los conceptos, las prácticas, las herramientas como aplicables en los museos, apunta a convertirlos en espacios en los cuales se pueda construir colectivamente desde el buen vivir mental y social. En orden a la definición de ICOM mencionada, creemos que no debió faltar en el texto, junto al término patrimonio material e inmaterial, la expresión y su ambiente, que ya estaba incluida en 2007 y que hoy, en relación a su cuidado, tiene tantas trascendencias. De ahí la importancia de introducir la transdisciplina junto a todas las herramientas mencionadas en el tratamiento de las cuestiones de conocimiento, protección y uso social responsable del patrimonio integral, en la forma de conducir, objetivar y planificar nuestras instituciones patrimoniales y de educación formal, como las escuelas, y no formal, como los museos, áreas protegidas, archivos, bibliotecas, centros culturales, etc. Y eso como una manera vigente, comprensiva, de acercarnos al conocimiento y resolución de esta problemática tan actual y necesaria de ser abordada desde estas instituciones. Desde hace 50 años se habla del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Es tema de la política, de los gobiernos, de la educación, etc. Pero ejemplos valiosos existen, pero no se nota una acción coherente, sistemática, integrada. Y entre esos ejemplos valiosos que se proponen trabajar para el desarrollo sostenible, hay que destacar que ya no es suficiente hoy el enfoque que se denomina o que se denominaba desarrollo sostenible.
Hoy ese desarrollo sostenible se denomina desarrollo regenerativo, es decir, darle un tiempo, hacer de manera que le demos un tiempo a la Tierra para que se restablezca y se reparen los daños que le ocasionó la humanidad. Y para ello hace falta otra visualidad y sentir del problema y sus consecuencias. Los museos son espacios disponibles, favorables para la cuestión. Y si no, recordemos a Greta Thunberg y a sus amigos, que eran recibidos en el Museo de Estocolmo. Gente con mirada diferente, espacios propicios, Museum for Future, decía. Todo esto que hemos dicho se resume en la frase el buen vivir. El Sumak Kawasai de los pueblos originarios de los Andes y el Amazonas, que llega a ser reconocida en las constituciones de Ecuador y Bolivia. ¿Y qué significa este buen vivir? Según Alberto Acosta, significa desaprender para volver a aprender. Aprender a vivir de manera diferente a como hemos venido aprendiendo, basados en el progreso, en el desarrollo, como posibilidades de bienestar. Y como ello no ha ocurrido, es decir, el bienestar no se evidencia, sino muy por el contrario, no ha ocurrido en gran parte de la humanidad, sino efectivamente, por contrario, se hace necesario entonces un debate para plantear alternativas y buscar un cambio civilizatorio, haciéndose cada uno responsable ante esta terrible realidad, apoyados en el sentipensar o sentimiento para pensar de Da Souza Silva, o el reinventar el saber de Sousa Santos, o el descolonizar la ciencia y la universidad de Rita Segato. Pero creo que este tema en sí mismo sería cuestión de otro encuentro. Como conclusión diremos, si nos decidimos a aplicar para empezar a pensar y crear, centrándonos en las personas, pero sin perder de vista el territorio, repito, si nos decidimos a aplicar lo que hemos estado conversando y analizando, diríamos que los proyectos de los museos serán flexibles, vitales. En ellos se podrá dar una cómoda participación, lo cual se recuerda mucho. Los protagonistas no serían visibles. El proceso sería más importante incluso que el resultado. Cambiarían las personas, cambiaría la realidad y podría ser posible formar gente para que cambie el mundo. Pilar García Conde, del trayecto de posgrado Comunicación y Museo del 2021. Mil gracias. Hasta luego. Bueno, ¿me repetís de nuevo la pregunta que sobre archivo quería que le contáramos? Claro. Sí, ¿con qué material cuentan en el archivo? Bueno, mira, justo la tengo acá al lado a Vicky, que es un poco la que está más a cargo del archivo histórico y te va a poder contar con más detalle. Bueno, ¿cómo están? Bueno, nuestro archivo, la verdad que está nutrido de un montón de información muy diversa. Tenemos la suerte de que las instituciones de la localidad
en cada aniversario, que es importante, por ejemplo, en un 50 aniversario, 40 aniversario, las instituciones se esmeran en armar alguna muestra y quieren mostrar absolutamente, a lo mejor, todo el recorrido, la historia, cómo evolucionaron, y bueno, por suerte nos tienen en cuenta para esas cosas, y somos como la sede en donde se realizan esas muestras, y luego ese material nos queda a nosotros. Muchas veces donan de ese mismo material que se utilizó para muestras, o donan originales, y otras veces, bueno, quedan justamente los duplicados que se utilizan en las muestras. Entonces, contamos con mucho material, tratamos de dividiendo, e ir armando carpetas en las cuales tenemos mucho de lo que es la historia de esas instituciones, fotografías, documentos, libros, actas. Tenemos varias cosas, la verdad que es un archivo que está repleto en este momento, está como explotado de material, por suerte, y bueno, también por suerte, la gente sigue trayendo cosas. Y por otro lado, se ha acrecentado también la consulta, ¿no? Sobre todo de estudiantes y de alumnos de distintos centros educativos que se llegan al archivo a hacer consultas que ha crecido tanto en estos últimos años que, bueno, también sirve para consulta de muchos de los estudiantes de nuestro pueblo y aquellos que están estudiando fuera también, ya en la universidad. Así que tenemos también trabajos incluso investigativos de estudiantes de otras carreras que dejan su material aquí en el museo y que puede ser consultado también. Y ese material aparte es muy diverso, porque como así tenemos instituciones, tenemos de los primeros pobladores de la localidad, de lo que es el fuerte, que en nuestra zona el fuerte es el campo, toda la parte agraria, la chacra, los inmigrantes. Entonces es un poco que uno puede encontrar un poco de cada cosa. Y por otro lado también, a través de las muestras temporarias, ese material se ha acrecentado mucho. En este último tiempo estamos presentando, hace muy poquitos días, estamos presentando una muestra de historias y relatos a través de otra institución, como es el CENMA 298, este centro educativo que realizó muchas entrevistas a personas mayores de nuestra localidad y hoy la estamos exponiendo en nuestra sala de muestras temporarias. Con lo cual todo ese material no solamente nos quedó registrado en las entrevistas que hicieron los chicos, muchos de ellos en audios, sino también todos los manuscritos de esas entrevistas. Hemos podido armar carpetas, además de lo que se está exponiendo, pedacitos, ¿no?, de relatos de cada una de las personas entrevistadas. Así que bueno, es también historia que se suma a nuestro archivo. No sé si eso responde un poco a lo que consultaban con respecto a los elementos que tenemos en el archivo, o si hacían, no sé, era hincapié en otro aspecto. Creo que fueron bastante precisas con la pregunta, porque era una pregunta, creo, más general, como ustedes describieron. A continuación vamos a aprovechar este pequeño espacio de interrogantes que va surgiendo, esperando. Se cortó. Gente que está conectada hoy. El profesor Mario Bruno pregunta, ¿tienen material relacionado con la historia del ferrocarril de ese lugar y región? Bueno, con respecto al ferrocarril tenemos toda esta última investigación que ha hecho nuestro compañero Roberto Tarditi, quien todo el material de investigación que él ha aportado para sus libros también la tenemos aquí en el museo. Entonces todo ese material también está a disposición del público que lo quiera consultar, además de comprar el libro de Roberto.
Y además contamos con todo lo que es la documentación del pedido, cómo se iba a instalar, cómo se iba a armar. También incluso son muy específicos, hay algunos que dan hasta el presupuesto pensado para lo que iba a ser el ramal o determinados espacios de guarda para elementos. Hay varias cosas muy interesantes. Planos. Retomemos las preguntas que han quedado pendientes y bueno, volver a recordar los inconvenientes técnicos no van a impedir que podamos apreciar estos materiales. Como adelantamos, vamos a tratar de sumar, cuando se cuelguen en los distintos sitios esta charla, este material que viene a complementarse esta noche. Así es, lo vamos a editar y lo vamos a dejar bien lindo para los canales de YouTube. Mientras tanto, leemos que Rubén Aldo Rubio pregunta para Jesús María cómo seleccionan a sus colaboradores en el festival. Bueno, nosotros en realidad, gracias a Dios, tenemos mucha gente que quiere participar, ayudar, que sabe a la zona que, bueno, que es un voluntariado, así que tenemos muchos colaboradores que son chicos jóvenes, tienen que ser mayores de 18 años, ¿sí? Como requisito, pero después cualquiera puede colaborar. Y por ahí, si vos le preguntas por qué colaborás, casi se repite siempre como el común denominador, es como para devolver un poco lo que el festival hizo cuando, bueno, ellos fueron a los colegios. Sí, nosotros acá en la zona tenemos colegios que se mantienen en gran parte por el aporte que hace el festival. Entonces, bueno, los chicos lo conocen a eso, entonces, bueno, cuando salen del colegio empiezan a devolver un poquito ese aporte que hicieron los que pasaron antes, ¿sí? Por la comisión. Así que, como también son voluntariados, lo que hacen es llegarse al festival, conocer qué hace cada secretaria, y después la secretaria que más le guste más, ya sea por lo que estudia o por conocidos o por afines, decide estar en alguna secretaria. Así seleccionamos, digamos, los colaboradores. Y había otra pregunta, me parece. Sí, Janina Valeria Aguilar preguntaba para Jesús María qué tipo de público, supongo que qué tipo de público reciben. ¿Es predominantemente público turista? Sí, totalmente el público turista. Por ahí quizás la gente tanto de la zona no viene tanto como sí los de otros lugares, predominante de la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, un poco de Cuyo, pero bueno, hay que por ahí reforzar un poco más la promoción allí, y sí tenemos también mucha gente del sur. En realidad vienen de todas las provincias, obviamente en distinta cantidad, y el predominante es de la provincia de Córdoba. Buenísimo. Después Graciela Gabach, creo que hay una pregunta, pero es para el sur. Y sí, y fíjate, Flavia y el resto de los asistentes, la diferencia entre un museo más comunitario como el MUAM de Lilia Denari del sur y este museo más vinculado a lo turístico, ¿no? O sea, que qué bueno que hagamos estas articulaciones y estas comparaciones entre norte y sur de Córdoba. No sé si quieres leer el de Graciela Gabach, Flavia, que es para el sur. Bien, vamos a seguir complementando con las preguntas que quedan. Graciela Noemí Gabach, de la localidad de General Lavalle, nos dice, ¿cómo se puede hacer para presentar un proyecto en el museo? Bueno, en realidad, Graciela, nosotros te invitamos que vengas, que lo recorras, que traigas tu proyecto. Nosotros trabajamos todo a través de la Secretaría de Cultura, que la tenemos funcionando dentro del museo. Al principio estaba solo el museo, pero cuando se crea la Secretaría de Cultura, al no tener un espacio físico, se instala dentro del museo. Entonces hay 2 oficinas dentro de nuestro museo donde funciona la Secretaría de Cultura. Y me da pie también para contarles que muchos de los cursos y talleres que lleva adelante la Secretaría de Cultura se llevan dentro de nuestro espacio también.
Tenemos un espacio compartido, entonces por eso todo es muy charlado, porque son muchas las actividades que debe coordinar la Secretaría de Cultura, entonces, bueno, se dividen los espacios, ¿no? de este pequeño museo, porque no es tampoco tan grande, y dentro de ese espacio tenemos talleres nuestros del museo como los de la Secretaría de Cultura. Es un espacio compartido y bueno, uno de los talleres que estamos llevando a cabo en este último tiempo es el taller del pan con las manos en la masa, en el cual estamos felices de poder llevarlo adelante después de 2 años de pandemia, porque es el taller más tradicional que tiene el museo desde el año 2009, donde se invita, están viniendo alumnos de 3er grado y de 5º grado. Después de la pandemia hemos podido retomar esta actividad, y junto a la Asociación de Amigos del Museo, que es esta asociación que nos apoya. Si bien nuestro museo es un museo municipal, no se cobra entrada, es entrada libre y gratuita para todo el público, para los locales, para los visitantes que vengan de otros lugares, es con entrada libre y gratuita, y este taller del pan casero nace de esta asociación de amigos que nos apoya, donde los chicos vienen, trabajan con una maestra panadera. En los primeros años fue doña Nelly Quiroga quien trabajaba desde su casa haciendo el pan casero, cocinándolo en horno de barro. De hecho, nosotros aquí en el museo también lo hacemos de manera tradicional porque tenemos el horno de barro en nuestro patio. En la galería del museo tenemos la mesa larga de las chacras con el cajón debajo, donde la mayoría de las mujeres que amasaban esa masa la dejaban leudar durante la noche, y a la mañana temprano se cocinaba el pan casero para compartirlo con toda la familia. Y es ese digamos, es eso lo que queremos compartir con cada uno de los alumnos que visitan nuestro museo. Ellos vienen, se llevan la experiencia de haber amasado el pan, se llevan los panes, los cocinamos en el horno de barro, por supuesto, y se llevan esto de compartirlo en casa con la familia también. Y parte de esos panes que siempre, por lo general, hacemos de más, también se comparten con otras instituciones que por ahí están bajo el ala del municipio, como por ejemplo el hogar de ancianos, una sala cuna donde asisten muchos niños que también vamos a compartir el pan con ellos, y bueno, por supuesto, todos los que se acerquen al museo y que por ahí estamos haciendo el pan y por ahí pasa alguien y se lleva algún pancito también para probar en casa. La verdad que este taller nos ha traído mucha gratificación porque son muchos los alumnos que vienen a hacer esta experiencia y después traen a los padres al museo. Entonces, bueno, es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros proponemos una actividad, pero que esa actividad se comparta en casa y con el centro educativo para después atraer otro público también. Y Graciela ojalá pueda sumar algún otro proyecto, ¿no? Porque, bueno, proyectos siempre hay muchos, algunos se llevan a cabo todos los años y algunos simplemente por temporadas, ¿no? Pero, bueno, seguimos innovando y creciendo en este sentido, porque la sociedad va cambiando y los públicos van cambiando. Bueno, ahí hay un par de preguntas más. No sé, Flavia, ¿cómo lo ves? Hay una sobre si pudieron encontrar material relacionado con Adelia María Arilaos de Olmos y su vinculación con el desarrollo de la región. Bueno, mira, con respecto a ese tema, casualmente estuvimos hablando con Roberto Tarditi, que él se había enterado de un material que estaría buenísimo tenerlo al alcance de las manos, bueno, pero que por el momento no lo tenemos.
Y bueno, vamos a estar haciendo averiguaciones a ver de qué manera se puede llegar a acceder a ese material que es muy difícil. Bien, no sé, profesor Ferreira, si cree conveniente hacer un último intento con el video de la gente de allí del Museo Histórico y Archivo Lilia Denari. Y bueno, en caso de que ya esta vez no podamos reproducirlo, tratar de estar dándole un cierre. Me parece que hay un par de preguntas que están buenas allí también para Adelia María, que con eso ya podemos, que si las chicas las responden ya podemos ir cerrando. Evidentemente la tecnología no estuvo de nuestro lado, pero vamos a editarlo bien y lo vamos a colgar muy lindo en él. Son cosas que pasan y no somos dueños de esta tecnología, somos simples usuarios, y así que no hay que amargarse tampoco. Janina Aguilar pregunta si cuentan con reserva digital del archivo histórico. Bueno, sí, estamos haciendo parte de la digitalización de ese archivo que tenemos, pero todavía no la tenemos del todo lista para poder compartirla con el público. Pero sí estamos tratando de acelerar todo el tema de la digitalización de ese archivo para tenerlo cuanto antes de acceso al público, porque no todos esos documentos, que algunos hace muchos años que los tenemos, y la digitalización es fundamental para poder preservarlo en el tiempo. Muy bien, y la última pregunta aquí para Adelia María, y ya también para ir cerrando, pregunta Luis Hernán López, ¿cómo determinaron la fecha de fundación ante la ausencia de un acta que afirme la misma? ¿Cómo? ¿Cómo determinaron la fecha de fundación de la ciudad ante la ausencia de un documento que lo certifique, sería, si mal no entiendo? Bueno, sí. En realidad hay un documento donde la propia Adelia María, que eso ya lo contó Roberto en su presentación, el profesor Roberto Tarditi, se encuentra un documento donde la propia Adelia María pide que la estación 100 y medio, que es la nuestra, llevara su nombre, junto a otros nombres, ¿no? Que pidió, ella pidió 8, le aceptaron 5 nada más. Pero de todas formas, sí hay un documento donde le aceptan eso, por eso se toma esa fecha. Se decidió cambiar incluso la fecha, ¿no? de celebración de la fiesta del pueblo, por ese motivo, a través de ese hallazgo que hizo el profesor Roberto Tarditi. Bueno, Flavia, gracias a las chicas del museo, de Adelia María. Bueno, de nuestra parte, no sé, Flavia, después les pedimos disculpas a todos, pero sí les decimos y les confirmamos que van a estar recibiendo quienes hayan cumplido 4, así que quien todavía no anotó su presencia, por favor, tiene tiempito ahora para hacerlo. Anoten su nombre, apellido y DNI. Van a estar recibiendo el certificado digital de este ciclo, y agradecer muchísimo al colectivo Historias Sur Cordobesas y en especial a Flavia por haberse sumado a este proyecto, de haber hecho esto de historia comparada del norte-sur de Córdoba. De nuestra parte nos comprometemos, Flavia y gente del sur, a enviar los certificados como todos los años y a editar el video, y se lo vamos a mandar un WeTransfer seguramente a Flavia para que ella lo pueda descargar, y lo subimos en los 2 canales. Los últimos minutitos para quien todavía no haya anotado su nombre y apellido, que lo vayan escribiendo, y agradecer muchísimo. Están llegando muchas felicitaciones, la verdad que muchas gracias, ¿verdad, Flavia? ¿Cómo lo viviste vos como profesional del sur a esta idea de haberte sumado, porque te la tiramos así y cabeceaste enseguida, Flavia, Bueno, ante todo, volver a retomar las palabras de agradecimiento, porque nada de esto tendría la fertilidad suficiente
si no dinamizara la historia, si no movilizara a las comunas, si no nos enreda con la cotidianeidad, llevar a la historia a sus distintos formatos, recorrer las distintas construcciones que tenemos, en este caso en la provincia de Córdoba. Eso por un lado. Por el otro, bueno, es un poco bastante frustrante poder encontrarnos con estos problemas técnicos porque estamos advirtiendo que el cierre de este programa era con el aporte de la magíster Yoli Martini, alguien muy abocada al estudio de estos espacios que llamamos museo, quienes se encuentran en estas áreas conocen el currículum histórico que representa la magíster Martini, quien nació en estas tierras surcordobesas y que ha formado a tantos estudiantes, ¿no?, en los distintos niveles universitarios y de posgrados en la provincia de Córdoba y en distintas universidades nacionales e internacionales. Así que, bueno, parte de esta charla, que se componía de museos, patrimonio, comunidad e identidad, es un poco, ¿no?, retomar la idea de que el museo que no sirve para la vida no sirve para nada, ¿no? Y eso es un poco lo que intenta esta última charla, poder acercarle a la gente una idea amplia de museo, una idea amplia de cultura, y en esta amplitud terminológica democratizar la participación y la necesidad de que todos nos acerquemos a estos espacios, porque es una retroalimentación que hace que pasado, presente y futuro pueda tener un equilibrio como humanidad. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que están agradeciendo, y la verdad que tenemos muchos que dicen que ojalá se repitan y que los invitemos en las próximas disertaciones. Seguramente hay varios que están poniendo, seguramente gente del sur los vamos a tener sumados para el año que viene. Tenemos ahí ya un par de propuestas para un ciclo también de 4 o 5 charlas. Va a ser nuestro cuarto ciclo, ya el año que viene. Este es el tercero y siempre muy exitoso. Así que reiterar la invitación para el Congreso de Caminería Histórica en Villa Carlos Paz, 11, 12 y 13. Reitero, el Congreso de Caminería Histórica en Carlos Paz, 11, 12 y 13 de noviembre. Se pueden inscribir entrando simplemente a www.eldiariodecarlospaz.com. Allí tienen el banner donde cliquean y se inscriben. No se lo pierdan, es un congreso presencial con transmisión online, pero la certificación se va a dar a quienes vayan. Y bueno, gracias a todos. Gracias, no te preocupes ni te amargues, Flavia, por las cuestiones técnicas. Vamos a mandarle un mail a todos diciéndole que el video ya está colgado y todo editadito y bonito, y no te amargues, porque es como amargarse. Miren, les voy a dar un ejemplo. Es como amargarse cuando hacíamos cosas al aire libre y venía una tormenta. No te podés amargar por la naturaleza que no la podés controlar, ¿cierto? Mira, ahí se ríen las chicas del museo. Entonces acá también es lo mismo, Flavia. El día que controlemos internet, vamos a imagínate. Así que... Mira, yo les cuento una que nos pasó esta semana haciendo casualmente el taller del pan. Llegó el momento de cocinar el pan y, oh casualidad, se largó el chaparrón justo en ese momento. Entonces, con paraguas, todo lo que teníamos a mano, bueno, se prendió el horno. Después, bueno, obviamente tuvimos que tener un plan B, terminar de cocinarlo en otro horno, pero hicimos todo el proceso igualmente. Entonces, bueno, los chicos se fueron felices, contentos, se comieron los panes, y bueno, se cumplió con la actividad. No era lo que estaba planificado, pero igualmente se cumplió. Bueno, así que a no amargarse. Bueno, chicas, ahí hay gente que pregunta para disertar en este ciclo para el año que viene. Nos pueden mandar sus propuestas al mail que han recibido ustedes, el recordatorio. Vieron que nosotros mandamos siempre un mail el martes y otro el mismo día, así que allí pueden, y veremos la temática
del ciclo, porque obviamente es siempre con temática, ¿eh? El ciclo ha sido siempre con temática, en este caso Historia Comparada, Norte-Sur de Córdoba. Gracias a todos, la verdad, muy feliz, aquí estamos con el resto del equipo, exitoso el ciclo, y bueno, la verdad que muy contentos de haber logrado esto, Flavia y gente del sur, que en otros momentos había que viajar, había que encontrarse en un punto intermedio, y acá lo hemos podido hacer tranquilos en nuestra casa, tomando un matecito y aprendiendo un montón, porque la calidad de las charlas ha sido realmente muy enriquecedoras. Gracias a todos, esperen el certificado, escriban al mail de la red y esperen la novedad de esto colgado ya en los dos canales, de Historia Sur Cordobesa y Red de Museos de Jesús María. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Aplauso para todos ustedes.